Bienvenidos a Joyitas Unreal. El siguiente concepto clave que tenemos que tener claro son las Animation Blueprints y para qué valen. Así que en este vídeo vamos a ver en profundidad las utilidades que tienen y cómo usarlas. ¡Vamos allá! Muy bien, pues el siguiente tipo de asset que vamos a cubrir son las Animation Blueprints. Esto es el asset clave donde realmente vamos a implementar cómo se tiene que mover nuestro personaje durante el gameplay y pues normalmente nos va a permitir cambiar de animaciones usando state machines y nos va a permitir también usar scripts en Blueprint para calcular cómo tienen que cambiar esas animaciones, las variables de las que tienen que depender esos cambios y luego pues eso, en la state machine tomar una decisión. En cuanto al Anim Blueprint, pues básicamente son un tipo de blueprint especial que se encargan de controlar las animaciones que tiene una Skeletal Mesh. Eso se hace a través de dos tipos de event graphs. Por un lado está el que llamamos event graph, el normal y corriente, que se encarga de leer esas variables que luego se van a utilizar dentro del anim graph para tomar decisiones y sacar una pose final, que es lo que veríamos aquí a la derecha. Crear una blueprint de animación, de nuevo, es extremadamente fácil. Solo tenemos que hacer clic derecho, irnos a Animation, seleccionar Animation Blueprint, escoger el esqueleto que queramos. En nuestro caso, pues podemos escoger el Citrine Anime Skeleton. Y una vez que tenemos ese esqueleto escogido, ya veis que nos va a crear nuestra Anim Blueprint. Solo ponerle ABP _ y el nombre, test en este caso, por poner un ejemplo. Y luego podemos abrirla y vamos a ver cómo tenemos nuestra output pose, que de momento no tiene nada porque no hemos hecho absolutamente nada en este anim graph. Así que por un lado tendríamos el anim graph, podemos hacer doble clic aquí para abrirlo, y luego tendríamos el event graph, que también podemos hacer doble clic y que tampoco tiene nada por ahora. Para asociar una blueprint de animación a una skeletal mesh, lo único que tenemos que hacer es seleccionarla y en el animation mode tenemos que asegurarnos que esté en Use Animation Blueprint, porque tenemos otras opciones como usar simplemente un asset de animación o un custom mode. Y luego tenemos que seleccionar la anim class, que viene a ser la anim blueprint. En nuestro caso, pues buscaríamos nuestra ABP test, que sería esta de aquí, y la podríamos seleccionar para que se use dentro de ese personaje. Bien, pues ahora vamos a hablar del event graph y de sus particularidades en detalle. Entonces, como comentábamos, cada blueprint de animación contiene un event graph y en él vamos a tener eventos especiales relacionados con la animación, como puede ser este Event Update Animation o el Event Initialize Animation, que básicamente van a hacer fire cuando pase esa eventualidad, como por ejemplo aquí cada vez que se actualiza una frame, y eso nos va a permitir actualizar valores en las variables que tengamos en nuestra blueprint de animación, que luego vamos a poder utilizar en el anim graph con otros nodos, como pueden ser blend spaces u otras cosas, para decidir cuál es la animación final que vamos a tener en nuestra skeletal mesh. Entonces, pues hay que recordar que en el event graph vamos a controlar las variables y la lógica, y que esa lógica luego se le va a pasar al anim graph para que tome decisiones. O sea, siempre si vamos a hacer cuentas, como por ejemplo calcular la velocidad a partir de un vector, eso va a ir en el event graph. Muy bien, pues ahora vamos a ver un ejemplo de event graph un poco más complicado. He abierto otra anim blueprint que ya tengo montada y vamos a ver un poco en qué consisten pues las cosillas que se hacen en el event graph. Entonces nos vamos a acercar y vamos a ver el primer evento, que es el de Initialize Animation. O sea, cuando iniciemos esa animación vamos a sacar nuestro personaje del Owning Actor y lo vamos a guardar en una variable. Esto es bastante importante por temas de rendimiento. No queremos estar haciendo casts cada vez que vayamos a hacer update de la animación, así que mucho ojo.
lo vamos a guardar en una referencia que tenemos aquí en la sección de variables y también vamos a guardar una referencia al character movement, lo cual pues va a hacer que no tengamos de nuevo que hacer cast ni nada por el estilo, sino que leeremos simplemente variables. En el loop de animación es súper importante no meter nada que sea muy costoso, puesto que es clave para el rendimiento de nuestro juego. Luego tenemos el evento de Update Animation, el cual está comprobando lo primero que la variable character sea válida, o sea, está haciendo un get de nuestro personaje y si es válido, esto es lo que se llama un validated get, ¿vale? Que es muy sencillo, simplemente si lo queremos hacer con un get normal, le damos aquí y convert to validated get y ya tenemos ese validated get, que es lo mismo que hacer un isValid después del get, pero ya está todo en un solo elemento y por lo tanto pues ahorramos espacio. Luego tenemos una secuencia que ya sabéis que lo que va a hacer simplemente es ejecutar en orden cada pin, ¿vale? O sea, empezará por el 0, luego el 1, luego el 2. Entonces vamos a empezar por el orden de ejecución, saca el movement component, hace un get de la velocity y luego guarda esa velocity en la variable velocity que tenemos aquí en Essential Movement Date. Luego calcula la longitud de este vector, que viene a ser la velocidad, y la almacena en ground speed. Luego, en la segunda parte, simplemente lo que hace viene a ser, a partir del movement component, consigue la aceleración y en base a eso razona si estamos moviéndonos o no y guarda ese should move en un booleano para saber si estamos en movimiento o no, básicamente. Y luego, por último, también a partir del movement component calcula si estamos cayendo o no. Entonces, básicamente se comunica con ese movement component, le pregunta si está cayendo y el resultado lo guarda en un booleano que es isFalling. Entonces aquí tenemos el should move y el isFalling. Y ya está. En este event graph, de momento no estamos haciendo nada más, pero esto ya nos va a valer para hacer una locomotion básica. Y como no queremos complicarlo más de momento, pues lo vamos a dejar ahí. Bien, pues la siguiente parte del Animation Blueprint que tenemos que comentar es el Animation Graph, el Anim Graph, que básicamente es lo que utilizamos para evaluar qué pose final va a tener nuestro Skeletal Mesh. Así que bueno, por defecto normalmente cada Animation Blueprint va a tener tanto un Event Graph como un Anim Graph y en este Anim Graph lo que podemos hacer es un poco lo que se ve aquí a la derecha. Reproducir secuencias de animación, utilizar state machines, reproducir animation montage y hacer blending, bueno, un montón de cosas. Y al final lo que vamos a tener es una pose resultante que sería lo que iría conectado al output pose y sería la pose final de la skeletal mesh para cada frame. Muy bien, pues si antes vimos un ejemplo de Event Graph, ahora vamos a ver un ejemplo de Anim Graph. Ya sabéis que haciendo doble clic tanto en Event Graph como en Anim Graph, si no los tenéis ya abiertos, pues los podéis abrir. En este caso, pues vamos a ver que tenemos una state machine que se encarga de la locomotion. Es bastante simple, simplemente tiene de idle a walk run, que dentro tiene un blend space, que ya veremos después lo que es. Luego tenemos algo un poco más avanzado, que son dinámicas físicas en los pendientes, que son para que se muevan los pendientes de Citrine. Y pues bueno, tenemos aquí una serie de nodos que trabajan sobre los huesos y que luego pues derivan en una cached pose, que básicamente son como variables que podemos utilizar en nuestro Anim Graph, que almacenan los resultados de otros nodos en una pose. Luego, esa pose se va a utilizar dentro de la state machine de locomotion y salto. Como podéis ver por aquí, si entramos en locomotion, vemos que se utiliza esa cached pose que teníamos de ahí atrás. Y por último, tenemos aquí un slot que nos permitiría reproducir montage a partir de la pose del main state. O sea, podemos hacer overriding de la pose que sale aquí de la state machine esta y que finalmente llegaría a nuestra output pose, que sería la posición final que tendría, la pose final que tendría la skeletal mesh. Y con esto, pues más o menos ya veis para lo que puede valer el Anim Graph. Por cierto, si queremos testear
las cosas, podemos ponerle que se tiene que mover y le podemos poner la velocidad. Como veis, va cambiando y todo se va actualizando, y utilizando pues eso, el Anim Preview Editor, podemos ir viendo cómo afectan las distintas partes a nuestro personaje. Y lo último que quería destacar en la Animation Blueprint son la importancia de las variables, que son lo que luego se utiliza en las State Machines y en el Anim Graph para controlar los cambios que se hacen. Y también es importante tener claro qué es el método que utilizamos para comunicarnos con otros actores, como pueden ser el personaje. Podemos usarlas para obtener información, o si tenemos, por ejemplo, la variable de personaje guardada, podemos utilizarla para hacer que funciones en el personaje se activen para hacer cambios en el personaje. Simplemente para afianzar el punto, aquí tenemos nuestras variables, como ya hemos visto antes, que ya veis que tenemos desde referencias a nuestro personaje hasta datos esenciales para el movimiento, y todas ellas se utilizan dentro del Event Graph para almacenar los datos que vienen del personaje, y luego dentro del Anim Graph para tomar decisiones, como puede ser cuánto queremos de las dinámicas de pendiente en porcentaje. En la Locomotion, recordad que dentro del Blend Space se utilizaba la Ground Speed para decidir en qué parte del Blend Space estamos, si estamos parados, si estamos andando o si estamos corriendo. Podéis observar que si le doy 0 a la Ground Speed, estamos parados. Fijaos que ha bajado al primer elemento. Si le digo 250, vamos a estar más o menos por la mitad, o sea, andando. Y de nuevo, si vamos a 600, por ejemplo, pues estoy corriendo. Entonces, como veis, se utilizan estas variables para hacer, pues eso, cambios en la pose de salida en base a esas variables que representan parámetros del personaje. Si quisiéramos hacer un cambio en el personaje, pues podríamos hacer un get y luego aquí pues hacer lo que fuera, pues set actor location, por ejemplo, y yo desde aquí podría afectar pues a ciertas cosas del personaje. En este caso pues no vamos a hacer nada porque no es el caso, pero por ejemplo pues podríamos decirle a nuestro personaje que ha acabado un cierto montaje o que ha pasado cierta cosa en un notify de una animación. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Como veis, las Animation Blueprints son extremadamente importantes y como veis aún nos quedan un par de conceptos que tenemos que tratar, pero bueno, eso ya lo veremos en los siguientes vídeos. Ya sabéis, si el vídeo os ha sido útil, dadle a me gusta y suscribiros. Nos vemos en los siguientes vídeos.